El mal, hermanos míos, es la causa de muchas afectaciones mentales de la gente. Escuchen bien. El mal es una poderosa fuerza. El mal es una realidad inteligente. El mal, aunque nosotros lo representamos con la imagen mental del diablo, recuerden que estamos mostrando que este mal al que nos estamos refiriendo, que es el mal que nos daña y el que nos puede quitar nuestra vida espiritual, hermanos míos, es muy humano, muy humano. No es el diablo, somos nosotros. Es decir, muchas veces nosotros somos el diablo. ¿Yo? Muchas veces nosotros somos el diablo. Y eso se oye a veces hasta como chiste, ¿no? Alguien haciendo referencia a las posturas de otro dice, es que usted es el diablo, mijo. Y con eso le está diciendo que eso es un piropo, ¿no? Eso es un piropo. Usted es el diablo, eso es un piropo. ¿Ya? Entendiendo que, hermanos, no hay manera en que el poder de un espíritu nos dañe si Dios no lo permite. ¿Me oyeron? ¿Sí están oyendo lo que estoy diciendo? Hermanos, ningún espíritu puede meterse a la vida de un ser humano sin permiso divino. Por tanto, el problema no son los demonios, aunque nosotros centramos en ellos toda la visión de lo malo y nos impresiona enormemente la fuerza de estas entidades. Pero, hermanos míos, el poder de los demonios es un poder, por ejemplo, para nosotros los cristianos, es un poder que no tiene poder, es decir, es un territorio inasequible por el poder de los demonios. Pero hay una fuerza que sí es muy destructiva, muy dañina. Y aclaro, ¿no? Esto que estoy diciendo no es que me esté metiendo con esos principios bíblicos, que por cierto es necesario que algún día nos sentemos a estudiar todo eso con mucha seriedad. A veces a los hermanos les he dicho que si un demonio posee a una persona, el demonio no toca para nada las áreas en las que esa persona, que bajo el cuidado de Dios o bajo los principios del Evangelio, esa persona adquiere como recurso de salvación. Un poseso es una persona enajenada. Y nadie por poseso se condena, ¿ya?
porque no está la voluntad del poseído obrando. Es la fuerza de una condición extraña y por tanto no es un factor de condenación. La condenación me llega a la vida cuando yo actúo voluntariamente, cuando yo decido las cosas, cuando yo tomo las posturas, ya sea por necedad, por negligencia, posturas que me alejan de los recursos de salvación de Dios. Y por eso el verdadero mal y el mal que destruye y el mal que condena no es el que manejamos como argumento para asumir posturas irresponsables en la vida, ¿no? Es que el diablo me indujo, que los demonios se me atravesaron y me metieron a mí en este tipo de cosas en las que yo no tuve nada que ver, ¿no? Porque fue el diablo el que produjo en mí todo eso. Hermanos míos, así no es, así no es. Hay mucha irresponsabilidad en el mundo cristiano. El mundo cristiano es muy irresponsable. ¿Por qué? Porque sabe cómo soltar eso. Sabe cómo soltar la responsabilidad y entregársela a otro. Realmente tenemos que comenzar por ir corrigiendo perspectivas teológicas y regresar a los territorios de la absoluta responsabilidad nuestra, porque ese es el poder del libre albedrío. ¿Cómo así que yo tengo libre albedrío y una fuerza extraña me induce a hacer cosas y entonces yo pago los platos que otro rompe? No, así no es. El mal que me daña a mí es el mal mío. Y el mal que a la sociedad humana destruye es el mal de la sociedad humana. Por tanto, el mal es un producto humano, exclusivamente humano. El mal se construye y el mal se ha convertido en una fuerza poderosísima, inteligente, dominadora. El mal dirige gobiernos, el mal dirige la educación en la sociedad del mundo. Esto es una de las cosas más tristes de este asunto. Hermanos, los principios de Dios cada día van pasando a un plano secundario porque el mal le está quitando todo el territorio a esas posibilidades de Dios influir en las personas, porque más descaradamente se colocan normas, se colocan leyes que restringen el espacio de acción del bien, de todo aquello que tiene que ver con el propósito de Dios, de todo aquello que tiene que ver con las posibilidades de la salvación de la gente. Por eso, cuando yo veo a alguien jugando a ser parte de los manejos del sistema, digo yo, a alguien que se precia de cristiano, digo yo, no, esa persona no ha entendido nada, no ha visto nada, no sabe nada. Y estoy haciendo un juicio benigno, porque muchas veces sí sabe mucho, y es maliciosa la persona, porque el poder del mal es rentable, el poder del mal produce ganancias, y de hecho uno de los estímulos más poderosos que tiene el mal es que hace fuertes, hace poderosos, hace grandes, entre comillas, a los seres humanos, los hace ricos. ¿Recuerdan la tentación de Jesús?
Cuando el diablo le muestra, piensen ustedes, esa expresión, le muestra los reinos de este mundo, sus riquezas, sus cosas buenas, y le hace una propuesta a Jesús. Entiendan que son figuras, no simplemente literal, aunque la figura expresa muchas, es decir, resume muchas de las formas como esa idea se expresa para todo el mundo, que incluyó a Jesús. La insinuación del mundo, ¿no? Usted todo esto lo va a tener. Solo tiene que hacer algo muy sencillo: postrarse y rendirme culto, aceptarme como su Señor. Y hermanos, ese personaje que le propone eso a Jesús, ese personaje es el mal. Es el mal. Ahora, mal personificado, como lo quiera ver, pero es una propuesta del mal. Usted se postra, usted se rinde, usted se dedica a cultivar todo aquello que está bajo mi régimen, así habla el mal, y yo le doy todo eso. Yo le doy todo eso. Cuando uno descubre que un buen número de cristianos hace mucho tiempo están viviendo así, están postrados, están rendidos, están aceptando las filosofías que conducen a todo eso, están tomando posturas sociales, económicas, políticas alrededor de esos intereses que son primarios, son prioritarios son prioritarios para ellos. De hecho, digo, el mal se apoderó de ellos, ¿ya? Y los tiene bajo su control, los domina, los ha sometido. Aunque ellos hagan toda la elaboración religiosa en términos espirituales, en términos existenciales, en términos filosóficos, en términos teológicos, ellos ya están enajenados, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sustento argumentativo de la existencia de ellos, escuchen, ese sustento argumentativo no es lo que Dios dice y lo que Dios propone y los territorios que Dios coloca como territorios de su bendición, sino que es todo argumento, todo manejo, toda elaboración que coloca el mundo y condiciona cualquier posibilidad de éxito de los seres humanos a que esos seres humanos jueguen con sus reglas, se metan en sus elaboraciones y acepten sus condicionamientos. Y poca gente, y da dolor decirlo, pero poca gente toma la decisión de no postrarse ante eso, de no arrodillarse ante eso, sino que, contrario a lo que hicieron los cristianos del libro de Apocalipsis, los cristianos de las iglesias de Asia, que nunca se arrodillaron ante la imagen o la representación del poder del mundo de aquel entonces, que era la imagen del emperador, sino que ellos se dispusieron a aceptar lo que se les viniera, asumiendo el hecho de que el único Señor que ellos tenían era Jesús. Y hermanos, no se doblegaron y perdieron la vida y perdieron sus bienes, pero nunca se doblegaron. Yo veo que, contrario a eso, hoy día la mayoría de la gente capituló, la mayoría de la gente pactó, y no con Dios, porque Dios no nos pide un pacto con esas características. La mayoría de la gente pactó con el poder del mal. Y esa es la razón por la que seguimos
trabajando muy fuerte a ver si desde el punto de vista mental nosotros logramos enfrentar todo esto y hacer replanteamientos serios, demostrándole al mundo que el sistema de Dios es tan exitoso y mucho más que cualquier sistema del mundo basado en toda la argumentación del mal. Yo sí quisiera que esto lo fuéramos entendiendo, porque la gran pelea es acá. La gran pelea es acá. A veces, fíjense ustedes que hemos estado hablando de ese mal de la naturaleza, ¿no? El mal de un mundo que nos sobrepasa y que nos aterroriza, y que quisiéramos que Dios estuviera interviniendo para protegernos de todas esas cosas. Que Dios nos libre de un huracán, que Dios nos libre digamos, de un gran incendio motivado por factores de la naturaleza, como por ejemplo un volcán. Que Dios nos libre de un terremoto. Y para nosotros la idea de poder y la idea de superación está en lograr obtener resultados que nos hagan sobrevivir sobre esas cosas, ¿ya? Regresando al tema que traemos, para nosotros eso sería lo máximo de Dios, que si sucede un terremoto, que el lugar donde nosotros estemos no le pase nada y a nosotros no nos suceda nada, y entender que Dios nos está protegiendo, que si sucede una tempestad terrible con un huracán, que le sobrevivamos a todo eso, como los que tienen que enfrentarse a los tornados continuamente. Entiendan que esa idea del Dios que se enfrenta al cataclismo, que se enfrenta a las cosas terribles de la naturaleza y las vence, es una idea muy significativa de Dios, pero muy primitiva. Muy primitiva. Es de las cosas sorprendentes la forma como Dios desde muy temprano quiso poner a los seres humanos a entender el peligro del mal, más allá de todos esos fenómenos de la naturaleza que en algún momento pueden aplastarnos, pueden destruirnos, y que nuestra preocupación no esté centrada en eso, y que nuestro culto no se reduzca a la idea de que Dios nos dé la victoria contra todas esas condiciones, tanto físicas como sociales, culturales, que nos pueden dominar y nos pueden destruir. Dios ha querido poner a los suyos a mirar la vida desde una perspectiva mucho más profunda, ¿ya? Y alrededor de eso está la idea de la experiencia del profeta Elías, ¿ya? La experiencia del profeta Elías. El mensaje del profeta Elías es un mensaje sorprendente por el hecho de que Elías descubre que una religión basada en cosas que muestren a un Dios que haga maravillas en esos territorios del fenómeno social o el fenómeno físico natural, donde Dios demuestre que es el Dios que controla todas las fuerzas, ya lo vimos,
Ya lo vimos hace 8 días y demostramos que ese es Dios, ¿no es cierto? El Dios que domina toda la naturaleza y que nos creó para que nosotros viviéramos por encima de todos esos riesgos, porque Él nos hizo un llamamiento de valor eterno. Aleluya. Recuerdan que explicábamos que no importa lo que la naturaleza haga, nuestra existencia aquí no depende de la naturaleza, sino que nuestra existencia aquí depende de un proyecto de Dios, y ese proyecto sale adelante por encima de todas las condiciones hostiles que se puedan presentar, y que la fe nuestra nos debe llevar a pensar que no importa dónde vivamos, que no importa todas las circunstancias que se presenten, el propósito de Dios con nosotros se cumple, porque ese propósito es más grande que todas las fuerzas que se expresan en este mundo y en este universo. Eso lo decíamos, ¿no es cierto? Muy bien. Pero miren ustedes que a veces nosotros nos reducimos con fijación alrededor de situaciones que tienen esas características. Yo siempre veo a los hermanos preocupados por el mal que produce una crisis económica y le piden a Dios: Señor, líbranos de una crisis económica, y Dios se vuelve poderoso porque nos mantiene en medio de situaciones críticas y tenemos comida y tenemos techo y podemos seguir adelante en medio de muchas limitaciones, ¿no es cierto? A Dios nos ha dado cosas maravillosas, y para nosotros el hecho heroico de Dios es que nos resuelve esas cosas, ¿ya? Ese es el hecho heroico de Dios, que Dios nos dé la victoria sobre esos males. El mal de una enfermedad, ¿ya? Y de hecho Dios es victoria sobre las enfermedades porque Él es nuestro sanador. Aleluya, ¿sí? Nosotros estamos convencidos de eso, pero estamos solo viendo eso. Y nuestra vida está girando alrededor de los resultados que se obtengan en esos campos, ¿ya? Cuando las cosas no marchan bien allí, nosotros no entendemos la obra de Dios desde otra perspectiva y nos sentimos muy frustrados, porque da la impresión de que Dios a nosotros no nos estuviera ayudando, no nos estuviera respaldando o no estuviera con nosotros. Ese fue la crisis de Elías. Esa fue la crisis de Elías. ¿Ya? En el capítulo 19 del primer libro de Reyes, capítulo 19 del primer libro de Reyes, esa fue la crisis de Elías. ¿Ya? Ustedes ven en los capítulos precedentes los milagros que hace Elías. Elías predice una sequía, Elías le da de comer a la viuda de Sarepta y resuelve una situación económica crítica para una familia en condiciones estrechas, ¿ya? Elías le renueva la vida al hijo de la viuda. Elías se enfrenta a los profetas de Baal y les coloca el reto típico de la religión representativa, de la religión de sucesos, de la religión de acontecimientos llamativos. Es un reto muy en el espíritu de esa perspectiva. Él dice: el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y yo creo que nosotros todos nos emociona, a todos nos emociona esa historia de ver cómo los profetas de Baal arman el altar y ellos se pasan medio día buscando que Baal venga y responda. Elías se burla de la credulidad
de estos profetas y están delante del pueblo de Israel que está haciendo el papel de juez y decidiendo a ver con quién se queda, si con Baal o con Jehová. Y luego Elías toma el lugar, sale al escenario, moja la leña, eso echa una gran cantidad de agua que casi inunda el territorio, y ora y se enciende la hoguera, se quema el sacrificio y la leña se quema y se lame todo el agua. Y entonces el pueblo de Israel expresa emocionado: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Elías hace un hecho heroico, se enfrenta a los profetas de Baal, los mata, como diciendo, acabemos de raíz este problema. Pero Elías descubre que al día siguiente, no pasó mucho tiempo, el pueblo que estaba tan emocionado de ver el acontecimiento brillante del manejo religioso y cómo se venció el mal a través de un acontecimiento donde Dios se convirtió en el Dios del fuego, el Dios que responde con fuego, impresionando enormemente a la comunidad. Descubre Elías que esa gente no cambió, que ellos seguían todavía asumiendo posturas, algunos de duda, otros dejándose seducir por lo atractivo del culto a Baal. De modo que todo lo que se hizo, todo el suceso que se dio, toda la demostración, el milagro del fuego que tomó un sacrificio contestando a la oración del profeta, eso de nada sirvió, porque Elías no conocía que no importa lo que se haga externamente y no importa lo brillante que se vea el poder de Dios venciendo todas esas fuerzas naturales, cuando los seres humanos no tienen experiencias profundas, cuando los seres humanos no viven la realidad de un conocimiento que venga desde el interior de sus vidas como un hecho, como un suceso, como una realidad de valor espiritual, allí nada pasa. Es lo mismo que pudiéramos decir hoy. Eso no importa cuántos milagros se hagan en el tiempo de hoy. Los milagros no le cambian la mente a la gente. Yo conozco gente que Dios ha sanado y los ha sanado de manera extraordinaria, milagrosamente, y hoy no están en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no importa lo que Dios hizo con ellos, la fuerza del mal, las tendencias internas de su vida, su deformación, su crianza, su cultura, todo eso es mucho más poderoso que todos los milagros que puedan darse. No por milagros la gente se convierte a Dios. No por milagros la gente se sacude del mal. No por milagros la gente acepta el bien. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Eso es impresionante como apertura en muchas ocasiones, pero hermanos, eso no es la base de hacer un pueblo de creyentes. ¿Ya? Yo sé que a muchos de ustedes Dios los ha sanado. Amén, ¿no es cierto? Dios ha hecho maravillas en ustedes. Muchos problemas ha resuelto Dios en la vida de ustedes de una forma extraordinaria. ¿Es así? Muchos de ustedes se han salvado de la muerte porque la mano poderosa de Dios intervino en un momento especial y ustedes dicen, es que yo no debiera estar aquí, yo no debiera estar contando la historia porque yo debí morirme en esa situación, pero el Señor me libró. ¿Eso es cierto? ¿Lo han vivido ustedes? ¿Y ustedes creen que por eso son más fieles? No, no. Eso no importa
lo que puedan recordar de lo que Dios les ha hecho, lo que Dios les ha dado. Hermano, la memoria es débil. La memoria no alcanza para fundamentar una estructura de vida en donde la disposición para serle fiel a Dios sea una disposición que se sostenga para enfrentarse a todas las expresiones del mal que puedan estar tentando, que puedan estar controlando, seduciendo, educando con sus criterios. Elías no entendía que el trabajo que estaba haciendo, ¿cómo se llamaba esa señora? ¿Bexabel? No. Jezabel. Sí, el trabajo que estaba haciendo esa señora era un trabajo muy serio. Ella estaba fundamentando un culto, trasladó el culto desde la región de Siria, Líbano, de toda esa región de donde ella procedía, con sus costumbres, con sus ideas, lo trasladó a Israel y fue metiendo un proceso de educación, de crianza social, cultural, mucho más poderoso que lo que representaba los manejos religiosos del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se estancó. El pueblo de Israel no hizo un trabajo serio de formación. Los líderes de Israel, los profetas, se quedaron cortos haciendo cositas interesantes, pero nunca dedicados con seriedad a hacer que las personas pensaran de la manera correcta, ¿ya? Entendieran las razones de fondo y se quedaron en lo impresionante, en lo llamativo, ¿ya? En la cosa que asustaba en algunas ocasiones, que emocionaba en otras ocasiones, pero después no pasa nada. Yo veo muchas estructuras religiosas dedicadas a emocionar, dedicadas a impresionar, y generan, claro, un ambiente de multitudes alrededor de ellas, pero uno se pregunta cuánta gente convencida por razones espirituales de fondo, con criterios, con claridades, con disposiciones mentales serias, cuánta gente está allí sostenidos en la fe y en el conocimiento por encima de todas las circunstancias. Cuando las circunstancias cambien, ¿cómo van a actuar? ¿Cómo van a pensar? Si no tienen nada, si no tienen estructura de ninguna especie, si todo el tiempo la vida religiosa fue un espectáculo. Todo era un espectáculo, todo ha sido un espectáculo. Trabajo de fondo sobre la gente no ha habido. Muy pocos trabajan seriamente a las personas para llevarlos a una claridad y a un conocimiento que haga que su interior se ajuste a los presupuestos de Dios. La desilusión de Elías le generó una crisis que le demostró que él también era víctima del problema. Elías se enfermó, entró en una depresión terrible. El profeta de Dios que había hecho milagros extraordinarios ahora está tan profundamente deprimido que huye a esconderse y busca el desierto, busca no tener contacto con nadie. Y cuando habla con Dios en medio de la crisis pavorosa que le genera su depresión porque está desilusionado, frustrado, tanto que cuando habla con Dios en la cueva de Horeb, su queja es la misma. Este pueblo ha abandonado los altares, ha abandonado el culto, ha abandonado la fe original, y ahora han matado a los profetas,
tuyos, Dios, y me persiguen ahora para matarme a mí. Es decir, esto no importa lo que hayamos hecho, esto no ha servido de nada. La experiencia de Elías podría ser experiencia de muchos, una experiencia muy frustrante, porque a pesar de los esfuerzos, a pesar del trabajo, a pesar de la visión clara que se trata de colocar en el pueblo es frágil, el pueblo es seducible, el pueblo cae con mucha facilidad porque el pueblo no ve nada de fondo y se deja impresionar. El pueblo se deja impresionar y funciona a través de impresiones que son las que el mundo usa para mantenerlos cautivos en sus expectativas. Y lo de Dios no cala, lo de Dios no impacta, no motiva, no cambia los enfoques de la vida, no se supera la crianza cultural. A veces la misma crianza familiar no se supera, porque lo de Dios no entra a ser parte del bagaje de la formación de la vida de las personas que siguen todavía dando vueltas en las creencias elementales ingenuas en las cuales han vivido mucho tiempo. Y si dependiera de eso, eso sería muy frustrante. Decir uno que en el mundo entero el cristianismo es una absoluta minoría, aunque por estadísticas se hable de naciones enteras cristianas, el cristianismo es una gran minoría y que los grandes países llamados cristianos, la gente creyente que existe es mínima y los gobiernos están todo el tiempo cerrándole los espacios a la posibilidad de la fe cristiana porque no hay quien pelee todo eso, ¿ya? No hay quien se ponga de frente a abrir espacios para las posibilidades de la fe de la gente y los manejadores del mundo cada día le quitan más terreno. Entonces, uno dice, el panorama es feo. El panorama es muy feo. El panorama no anuncia cosas buenas. A no ser que hagamos ese ejercicio al que Dios puso a hacer a Elías, ¿ya? Y lo puso en medio de su crisis en disposición de comenzar de nuevo a entender el verdadero problema, a descubrir cuál era la razón por la cual las cosas no funcionaban. Y es porque nosotros tratamos de hacer cristianos o de hacer creyentes en personas que están siendo educadas, que están siendo seducidas, que están siendo empleados laboralmente, vinculados en muchos aspectos a todo un sistema en el que el peso de lo de Dios no está. Y si yo les dijera a ustedes que por buenos cristianos que ustedes sean, el tiempo que ustedes a lo largo de una semana de la vida de ustedes, el tiempo que ustedes permanecen bajo la influencia del mal, tratando de ser controlados por el mal, si no es que lo son, sometidos a su régimen, aceptando sus condicionamientos, hermanos, es enormemente mayor en comparación al tiempo que ustedes le dedican a la posibilidad de Dios del bien para la vida de ustedes. En una diferencia estadística tan grande, en un manejo del tiempo tan mal distribuido, hermanos míos, nosotros necesariamente tenemos tendencia a caer bajo el dominio del mal haciendo una bonita religión cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa voluntad, esa disposición, ese uso del tiempo, esa negación de los espacios para ciertas cosas y privilegiar los espacios para las cosas que convienen al propósito de Dios. Nosotros, hermanos, nos
Tenemos tendencia, diría yo, a veces hasta a descuadernarnos con una facilidad enorme en un momento de un paseo, en un acto de diversión, en un ambiente social familiar al que nos vinculemos. Vamos a una celebración de las familias y allá descubrimos que fácilmente todas esas fuerzas nos dominan, nos absorben, nos controlan, y luego cuando regresamos al ambiente espiritual de la iglesia, venimos vaciados, sin fuerzas, sin impulso espiritual, sin cómo, digámoslo así, tener posturas definidas, concretas, actuando de una forma desafortunada en los ambientes en los que nos movemos y luego tratando de remediar eso cuando estamos metidos en el ambiente religioso. Pero ¿qué trabajo serio estamos haciendo para impedir que el mal nos controle desde todos los territorios en los que estamos expuestos a su control? Eso debe ser una cosa consciente. ¿Me están oyendo, hermanos míos? ¿Sí? Eso debe ser una cosa consciente. ¿Usted cree que usted metido en la empresa en la que usted trabaja, ¿ya?, tantas horas? Hay gente que se molesta cuando alguien le dice: ¿usted por qué no sale del trabajo y se va para el culto? No, yo salgo muy cansado, y es que tampoco, uno no necesita estar metido allá para uno decir que está bien espiritualmente. Hermanos míos, una persona que elabore ese tipo de pensamientos y no ve su necesidad, porque yo he escuchado de mucha gente eso, gente que está aquí en la iglesia y elabora pensamientos así: ¿por qué no se expone un poquito más? ¿Por qué no asiste a más actividades? Es que no, yo creo que eso es suficiente. ¿Para qué más? Ese tipo de elaboración es una típica elaboración de personas seducidas por el mal. ¿Ya? Cuando ya perdió la fuerza para pensar que necesita adquirir más y más y necesita buscar con afán los territorios en los que pueda neutralizar todo ese ambiente del mundo que le está controlando la vida. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? De otra forma, hermanos, es un tiempo que se está perdiendo en el hecho de que no hemos entendido que el gran mal no es el mal que está fuera. El gran mal es el mal que está dentro. El gran mal no es un terremoto. El gran mal, hermanos, no es una erupción volcánica. El gran mal no es un ventarrón, no es una tempestad. El gran mal no es una crisis económica. El gran mal no es una enfermedad. El gran mal es ese analfabetismo espiritual nuestro, esa superficialidad de la vida espiritual nuestra, en la que nosotros, de fondo, dentro de nosotros, de Dios no tenemos gran cosa. Ese es el mal. Y el mal ya se entronizó, ya controla áreas fuertes de nuestra vida, ya nos hace pensar de una determinada manera, ya nos maneja con determinados criterios que no son los de Dios y elaboramos ese pensamiento, ya produjo muchos de los gustos nuestros, ¿sí? Ya redujo todas nuestras motivaciones de orden espiritual, porque por dentro no hay gran cosa. Y donde se da la batalla en la que realmente nosotros vencemos el mal es acá dentro de nosotros. ¿Me están oyendo bien? Allí es donde se da la batalla. Por eso la experiencia de Elías. Elías necesitó descubrir una dimensión que él no estaba usando de su experiencia
espiritual. Y era un gran profeta. Y era un hombre de Dios. Era un hombre de claridades. Era un hombre de poder. Y sin embargo, Elías era un hombre carente de la sensibilidad y la conciencia profunda del verdadero territorio donde Dios realmente toma el control. Dios puede tomar el control de los vientos, Dios puede tomar el control de los movimientos telúricos, pero hermanos, el verdadero territorio que solo Dios puede tomar el control y orientarlo de la forma adecuada para que nosotros podamos siempre ser victoriosos frente al mal, es la condición interior nuestra. Sucede que en la superficialidad en la que se vive, aún la superficialidad en la que vivía Elías, ¿ya?, en la buena fe de un varón de Dios, de un profeta enorme, Elías tuvo que descubrir que de un momento a otro se le cayeron las fuerzas, ¿ya? De un momento a otro entró en una crisis existencial terrible, tanto que le decía a Dios en su crisis: Señor, mátame. Era la frase del gran profeta: mátame, porque yo comprobé que yo no soy mejor que mis padres. Yo soy tan elemental como mis padres. Yo no tengo fuerza alguna para continuar adelante. Yo no tendría cómo enfrentar toda esta maldad que se está dando en Israel, enfrentarla y vencerla, porque yo veo que mi capacidad es ninguna, a pesar de las cosas grandes que tú has hecho a través de mí. Pero yo veo que no les toco en lo mínimo la sensibilidad y la conciencia de ellos, porque ellos no quieren cambiar. Y más bien nos han dado la espalda y están exponiendo nuestras vidas. Elías tuvo que descubrir el camino que lo llevó a entender dónde estaba el verdadero Dios y comenzó a replantear su ministerio, replanteamiento que fue la base de todo un proceso espiritual que cambió el enfoque religioso de los hombres de Dios, donde privilegiaron por encima de todas las cosas el hecho de que un hombre pudiera vivir las experiencias de Dios en la forma profunda dentro de su ser, dentro del cual él pudiera tomar el dominio, el control y someter a Dios todos esos territorios que de otra forma estarían en la buena fe de él sometidos al poder del mal, por crianza, por educación, por costumbre, por ambiente, por gustos, por inclinaciones. Él debió descubrir que el trabajo fundamental para vencer el mal es el trabajo que un hombre se haga dentro de sí. ¿Me están oyendo, hermanos? Escuchen eso bien. ¿Ya? El mal, hermanos, es una cosa que desde afuera no se controla, que desde afuera no se vence. El mal hay que derrotarlo desde adentro. Dice el texto que Elías, voy a leer desde el versículo 9 del capítulo 19 del primer libro de Reyes. Elías, voy a leer desde el 8, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué simboliza esos 40 días y 40 noches? ¿Qué simboliza? Que está dejando atrás Elías una etapa definitiva de su vida. Ha superado una etapa, ha superado una generación existencial en él. Dejó
atrás toda su experiencia religiosa y ahora se está enfrentando a una visión nueva, distinta, con una sensibilidad superior para poder vencer todas esas condiciones que lo deprimieron, que lo agobiaron, que lo paralizaron. Elías debió dejar atrás. Es como si Elías hubiera pasado de la infancia al estado de mayoría de edad. Es como si él hubiera dejado una forma de pensar elemental e infantil y hubiera comenzado a moverse en otro nivel de experiencia superior y más profundo. Fueron 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, que más o menos corresponden a los 40 años del pueblo de Israel en el desierto y a los 40 días y 40 noches de Jesús enfrentándose en el ayuno, enfrentándose a un patrón de formación que él traía. Jesús traía un patrón de formación en la educación de la religión judía y tuvo que salir del desierto con una visión distinta, con una mentalidad distinta, con un enfoque de la vida distinto, venciendo la tentación de las costumbres, de las ideas sociales, culturales, judías, desenfocadas de su tiempo, y salir de allí a enfrentar todo eso, porque la mente se le renovó. Fueron 40 días y 40 noches en que Jesús dejó una forma de ver las cosas, una forma de entender las cosas, y comenzó a descubrir la vida desde la perspectiva de la mayoría de edad, del hombre de Dios que ahora entiende el equívoco de la formación religiosa de su pueblo. ¡Aleluya! ¿Ya? Eso es una figura enorme, hermanos míos, enorme. ¿Ya? Y eso es un revolcón que en todos nosotros se tiene que dar. ¿Por qué? Porque uno no puede seguir siendo el sujeto que el mal maneja a su antojo, aunque esté practicando uno una religión, sino que uno debe tener habilidad para hacer discernimiento de eso con tanta claridad que uno no se engañe a sí mismo, actuando y pensando de la manera que lo hacemos, diciendo que somos cristianos cuando lo que nos maneja a nosotros son los intereses de este mundo y las fuerzas del mal que controlan nuestra capacidad humana. ¿Está quedando claro? Elías llegó a Horeb siendo una persona que ve las cosas distintas. 40 días, ¿qué? Y 40 noches. Si ustedes descubren eso, entienden por qué el texto entonces comienza a presentarnos la reubicación de su experiencia. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Capten ustedes cómo le habla la palabra a un hombre metido en una cueva en el monte de Dios. La palabra le habla. Es decir, él tiene palabra en su cabeza y la palabra le pregunta, lo inquieta: ¿usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace aquí? Y él responde. Es consecuente con la posición que está tomando. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, fíjese que quien le dijo eso es algo que se identifica en el texto como la palabra de Jehová. Le dijo: sal fuera y ponte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba,
y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, fíjense ustedes, poderosos fenómenos de la naturaleza, ¿ya? Quebraba las peñas delante de Jehová. Eso estaba delante de Jehová. Pero ¿qué dice el texto? No importa lo que se esté dando allí, Jehová no estaba en el viento. Cualquier otro ve todo eso y la impresión que le da es que el viento que hace esos estragos es el territorio donde se encuentra Jehová, ¿ya? Y se rinde ante las condiciones que están presentando la naturaleza, pero no es sensible internamente a la realidad de la presencia de Dios. De allí que uno puede darle o atribuirle a Dios todas las cosas extraordinarias que se hagan, pero si uno no tiene sensibilidad interior para descubrir que Dios allí está presente, es real, hermanos, eso no sirve de nada y espiritualmente no conduce a ningún resultado. Me puede impresionar, pero a las 2 o 3 horas, al día siguiente, a la semana siguiente, de eso no queda nada. ¿Por qué? Porque no hay una realidad de la presencia de Dios como experiencia del creyente. Dice el texto, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Siempre insisto en que es una traducción que no es justa del texto, esa frase. El silbo apacible y delicado. La frase que allí se utiliza no es algo que se haya escuchado, aunque se toma como una voz, ¿ya? Es la voz de, ¿cómo se traduce? La fina voz, así es como lo traduce. La fina voz del silencio. La fina voz del silencio. El problema es que cuando tratan de traducir eso, dicen ellos, ¿y cuál es la voz del silencio? ¿Cómo podemos escribir eso diciendo una fina voz del silencio? Si el silencio no tiene voz, ¿ya? Entonces por eso lo traducen como un silbo apacible y delicado, ¿ya? El texto habla de que no se oyó nada, ¿ya? Una voz de fino silencio. Una voz de fino silencio. Tradúzcalo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Ya no hubo el ruido del viento, no la crepitación de la naturaleza bajo el fuego, ya no es el sonido brusco de la tierra en el terremoto, sino que se hace absoluto silencio y en ese silencio escucha una voz que le habla. Se necesitó el silencio para que él pudiera escuchar, silenciar todo lo externo, silenciar todo lo impresionante de lo que estaba afuera, de lo que podía llamarle la atención, de lo que podía preocuparle, de lo que podía angustiarlo. Él necesitó silenciar todo eso para por fin escuchar la voz de Dios que le hablaba, la voz de Dios que lo hacía presente, la realidad de Dios que está presente cuando las otras cosas que nos impresionan pasan a un plano secundario y Dios se vuelve una realidad que está más allá de cualquier cosa de este mundo. Gloria a Dios.
¿Me están oyendo, hermanos míos? Es necesario que usted descubra que cuando desde la tempestad de las cosas de este mundo, desde la fuerza violenta de las cosas de este mundo, usted trata de hacerle un culto a Dios, ese culto a Dios se queda corto. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con usted desde un territorio exclusivo que es el interior de su propia vida. Y Elías tuvo que hacer el descubrimiento de una experiencia con Dios muy distinta de todo lo que en su religión había vivido a lo largo de tantos años. Y yo quiero, hermanos, que ustedes entiendan que esa es la base del culto que propone Dios, que propone el Señor Jesucristo a Dios. Él dice, es que los verdaderos adoradores solo pueden adorar al Padre cuando lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios no está buscando gente que le haga un culto sobre la base de cosas que pueden suceder en este mundo común, sino gente que le pueda hacer un culto a Dios desde el territorio profundo de las razones de Él que calan dentro de la persona, y dentro de la persona esas razones de Dios construyen una estructura sólida que no importa lo que el mundo externamente esté haciendo, esa persona se sostiene claro en lo que le cree a Dios. ¿Por qué? Porque esas razones vienen desde el interior de su propia vida. Y el hecho más grandioso de todo eso es que en la medida en que vamos profundizando y nos vamos metiendo más allá adentro en nuestra intimidad con Dios, aparece la poderosa voz de nuestra conciencia que por fin nos puede decir todas las cosas que Dios hace mucho tiempo ha querido decirnos. ¿Ha quedado claro, hermanos míos? Es el tiempo en que descubramos que la última frontera del poder del mal con nosotros está cuando no pueda el mal controlar las condiciones internas nuestras, que nosotros las entregamos totalmente al manejo, al dominio y al sometimiento total a la voluntad de Dios, que nos va a controlar la vida en el orden especial que Él quiere darnos. Gloria a Dios. ¿Quedó claro, hermanos míos? ¿Tiene sentido esto? Hay que dejar atrás una forma religiosa que no nos permite meter acá, introyectar, guardar valores, principios, verdades. No nos permite a nosotros visualizar las cosas como ellas son y acomodar todas nuestras expectativas a ese orden de Dios que está creciendo en nosotros con sus razones, con su palabra, con su verdad, con su objetividad y sobre todo con el hecho de que de aquí en adelante no es lo que el mundo nos diga, no es lo que la cultura nos diga, no es lo que la educación nos diga, sino lo que nosotros podamos aceptar de Dios y guardar dentro de nosotros para vivir conforme a esos presupuestos y tener capacidad para hacer un juicio objetivo de nuestros problemas en los que el mundo y el mal tienen todavía mucho control, es decir, áreas de la vida nuestra que nosotros necesitamos sacarlas del mal, y la única forma de hacerlo es meter ese territorio al control de Dios mediante las razones. La palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios nos dice, y nosotros tenemos que ir guardando esas verdades que van a someter todo dentro de nosotros a las razones y los criterios de Dios. Gloria a Dios. ¿Quedó clara la idea? Hay que ir descubriendo todo eso. Pónganse de pie, hermanos míos.
a veces es necesario que a la luz de las razones de la palabra, a la luz de los argumentos que da el texto y la claridad de la enseñanza que da la iglesia, nosotros confrontemos nuestros esquemas de pensamiento, las ideas que manejamos, los criterios que usamos, los intereses que nos mueven. Nosotros confrontemos aún nuestros gustos, seamos capaces de confrontar nuestros deseos. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Y cuánto de eso que yo quiero tiene validez como algo que tenga que ver con el bien, con la voluntad de Dios, y no sea un territorio del mal que me controla desde mi gusto y desde mis deseos? ¿Ya? ¿Qué tanta conformidad a la palabra hay en las cosas ante las cuales nos sentimos inclinados? Pero eso no es una cosa que nosotros tengamos que hacer como un trabajo externo, como una actividad religiosa externa, sino que debemos sacar tiempo y en un rincón, en un territorio muy particular, en ese lugar desértico donde no estamos sino nosotros y Dios, a poder confrontar condiciones nuestras, posturas nuestras, deseos nuestros, gustos nuestros, argumentos que tenemos. A veces yo descubro argumentos en el manejo de mi vida que luego cuando los confronto en ese territorio especial de encontrarme en la cueva de Oreb, como Elías, y expresando el argumento, ¿no? Elías le expresó, fíjese que repitió el argumento: sí, yo tengo un vivo celo por Jehová, porque es que los hijos de Israel abandonaron el culto. Bueno, nosotros expresamos el argumento y tenemos que decir, bueno, ¿cuánto de esto que yo estoy diciendo, porque lo digo de muchas formas, lo expreso de muchas formas, cuánto de esto es válido a la luz de las razones de Dios? A veces los dichos que usted usa, confróntelos y diga, ¿esto es de Dios o esto es poder del mal en mí? ¿Ya? Esa actitud suya en el uso de sus sentidos, ¿cómo usa sus ojos? Job decía que él había hecho un pacto con sus ojos. ¿Cómo usa usted sus ojos? ¿Los usa bajo la influencia de todo ese poder del mal o lo usa bajo la influencia de las poderosas razones de Dios, donde usted aprende a cerrar los ojos ante cosas que usted sabe que no debe ver? Aleluya. Lo que debe oír, lo que debe tocar, no son cosas externas, es acá adentro. Enfrente esa pelea. No importa lo que le cueste, enfrente la pelea. Y si necesita ayuda, búsquenos, que nosotros lo vamos a respaldar en esa pelea. Pero enfréntela. Deje de estar haciendo una religión superficial cuando por dentro el mal está controlándole áreas muy grandes de su vida. Llegó el momento de vencer al mal en el lugar donde debemos ser nosotros victoriosos definitivamente. Padre eterno, ayúdanos, Señor. Te estamos presentando esta situación nuestra, esta realidad interna nuestra, esta condición en la que sentimos que la práctica nuestra se queda corta, Señor, porque nosotros aún no tenemos el valor para enfrentarnos a estas formas de pensar y de vivir que disuenan enormemente con las razones tuyas, con los criterios tuyos, con la verdad revelada de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto y actuar consecuentes y hacer el trabajo serio, ese trabajo duro de reordenar nuestros pensamientos, de replantear
nuestros anhelos, nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestros gustos, de conseguir cambiar nuestro patrón de vida, nuestra manera, Señor, de enfrentar los condicionamientos actuales de la vida, Señor, a los que estamos sometidos. En el nombre glorioso de Jesucristo, te pido que le ayudes a tu iglesia a salir de la manera religiosa simplista en la que nos encontramos a veces haciendo una práctica superficial y poco provechosa desde el punto de vista espiritual. Bendícenos entonces con esa disciplina, con ese interés para crear condicionamientos distintos, Señor, los que vienen de ti, para crear una inclinación hacia lo que corresponde, hacia lo válido, hacia lo correcto, hacia lo que nos distinguiría de los manejos comunes de este mundo. Te lo pido, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, porque urgidos estamos de esto, Señor, porque nuestra religión es elemental, peligrosamente elemental, y estamos todo el tiempo expuestos a perder el territorio que poco a poco se va ganando. Bendícenos con esa sensibilidad, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Yo sé que hay cosas de esto que los va a inquietar o los está inquietando. Me gustaría que fuera así. Y si usted requiere una clarificación mayor, acérquese. Pero no se conforme, por favor. Salga de ese conformismo, salga de esa manera tan superficial de hacer religión y comencemos a vivir las verdaderas experiencias con Dios, donde vamos a descubrir que cuando Dios está obrando realmente en nosotros, la vida se enfoca de una manera totalmente distinta y esto es incomparable. Hermanos míos, que Dios los bendiga, salúdense unos a otros.